De acuerdo a la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, entendemos por sistema el conjunto de principios, normas, políticas, pero también a los actores sociales, las instituciones, procesos y medidas interdependientes entre sí que conforman una estructura para garantizar la prevención de violencias, el cese de amenazas, pero a la vez la restitución plena de los derechos violados a las niñas, niños y adolescentes, teniendo como énfasis el interés superior de ellas y de ellos. Sustentado en dicha convención, el Sistema Nacional de Protección y Garantías se soporta, se edifica sobre 1. Supervivencia y desarrollo. 2. El principio de la no discriminación. 3. La participación. Y 4. Fundamental, el interés superior de las niñas, niños y adolescentes. Esto permite erigir una nueva visión, un nuevo paradigma, una nueva lectura del enfoque basado en derechos. Todo sistema nacional de protección y garantía se sustenta en dos enormes pilares que constituyen el marco jurídico nacional y el marco jurídico internacional. Permítanme hablar en primer término del marco jurídico internacional que nace precisamente con la propia Declaración de los Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño y todos aquellos órganos que los estados suscriben, ratifican y se comprometen, como las convenciones, por ejemplo, entre otras las de la Organización Internacional del Trabajo, pero también la convención propia sobre los derechos del niño, las observaciones generales del Comité de Derechos del Niño y sus recomendaciones a los estados específicos. Para el caso concreto de Guatemala, en febrero del año 2018, el Comité de Derechos del Niño ha dado a conocer 54 nuevas observaciones generales que se deben de cumplir en el siguiente quinquenio en el marco del respeto y observancia a la propia convención. Del otro lado tenemos el marco jurídico nacional. Nuestro punto de partida, la Constitución Política de la República y las leyes regulares específicas que tienen que ver con niñez y adolescencia. No podemos dejar de lado la Ley de Protección Integral de Niñez y Adolescencia, nuestra querida Ley Pina, pero hay otras leyes regulares vinculantes como la Ley Nacional de Educación, la Ley de Idiomas Nacionales, la Ley del Registro Nacional de Personas, la Ley de Adopciones, pero más recientemente incluso la ley que regula el matrimonio exclusivo para personas mayores de 18 años de edad o la ley contra la violencia sexual, explotación o trata de personas. Hay un conjunto de leyes regulares que hacen el sustrato del quehacer de todo sistema de protección. Nosotros creemos que se necesitan 4 cosas fundamentales para que todo sistema funcione. Uno es la voluntad política para poder articular el entramado de las instituciones públicas que le dan vida al sistema. Quiere decir, un sistema como el que estamos concibiendo de protección y garantía de derechos le debe de dotar de institucionalidad al Estado. Pero esto no se puede poner en marcha si no hay una mejor y transparente inversión pública destinada a la niñez y la adolescencia. Para nadie es un secreto, Guatemala sigue teniendo la inversión más baja de América Latina por cada niña y por cada niño, equivalente a $1 diario, con los cuales hay que cumplir 5 o tratar de cubrir 5 derechos fundamentales. Y en tercer término, una legislación basada en el enfoque de derechos. Desde la perspectiva de CIPRODENI estamos diciendo que la nueva legislatura guatemalteca debería de tener 4 iniciativas de ley en su agenda inmediata. 1, aquella que le da vida jurídica y política, además de institucional, a este Sistema Nacional de Protección y Garantías. 2, la iniciativa de ley, retomarla y mejorarla para la erradicación del castigo físico, del trato cruel y humillante. Número 3, la reparación digna y transformadora de las niñas y adolescentes víctimas de abuso y violencia sexual. Y por último, pero no menos importante, la Ley de Desarrollo Integral de la Primera Infancia. En cuarto término, el cuarto pilar de ese sistema es la participación. Participación protagónica de las niñas y los niños, las y los adolescentes
en los temas que les son propios y les competen. Esos son los 4 prerequisitos para poder echar a andar un sistema como lo estamos concibiendo. Tenemos que entender que las niñas, niños y adolescentes son sujetos de derecho, no son objeto, que el enfoque de trabajo se basa en los derechos, no en las necesidades. Pero fundamentalmente, y aquí nosotros hacemos eco de recomendaciones de expertos como por ejemplo el profesor Alejandro Kusianovich o los profesores Eduardo Bustelo y Norbert Lipsky, que nos hablan sustentados en otros, entre Pierre Bourdieu en el trabajo de Michel Foucault, por ejemplo, o de Humberto Maturana, que tenemos que tener un nuevo trato hacia la niñez. Es un nuevo compromiso político-social hacia la niñez. Y como dice Eduardo Bustelo, tenemos que repensar la dimensión programática de las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho. Cuando él nos invita a pensar, a repensar, a recrear la infancia, no es otra cosa sino entender desde otro paradigma, el paradigma de los derechos humanos y con énfasis de los derechos de niñez y adolescencia, de quienes se tratan nuestros interlocutores. En ese mismo sentido, es devolver, como dice el profesor Maturana, la dimensión humana a las relaciones sociales. El mundo adulto no lo sabe todo, no lo conoce todo, necesita generar espacios de diálogo y con una actitud transformadora a partir de, como dice el propio profesor Maturana, la pedagogía de la ternura, las relaciones entre el mundo adulto y el mundo de las niñas, niños y adolescentes. Para nosotros, el telón de fondo lo constituye el Sistema Nacional de Protección y Garantías. Ese es el quehacer, el que sustenta. Ese sistema se debe de poner en práctica, se debe de operativizar a partir de una nueva política pública de protección integral de niñez y adolescencia, que desde la perspectiva de CIPRODENI, la temporalidad debería ser 2019-2032 por 2 razones fundamentales, una de carácter formal y otra de carácter real. La parte formal es porque esta temporalidad permitirá cumplir los compromisos asumidos por el Estado de Guatemala. Cito 3 de 4 que quiero poner en la mesa. Número 1, los objetivos de desarrollo sostenible. Y en este no podemos dejar de lado el objetivo número 4, una educación de calidad, incluyente y participativa para todas y para todos. Pero también en el objetivo número 16 y concreto el 16.2, la erradicación de las violencias que se ejercen contra las niñas y las adolescentes en todas sus manifestaciones. Pero los ODS es una. Segunda, la declaración y el marco de acción de Incheon de Educación 2030 hacia una educación inclusiva, equitativa, participativa y sin discriminación de nadie. En tercer término, la declaración de Addis Abeba y el marco de acción para el desarrollo sostenible. Esos son los 3 compromisos internacionales. Y en el cuarto momento, para el caso del país, el Plan Catún 32. Entonces tenemos sistema como telón de fondo, política pública como la hoja de ruta que nos debe llevar a un mejor derrotero para la niñez y la adolescencia. Y se debe de poner en acción práctica y pragmática a través de planes quinquenales de trabajo. Entonces, necesitamos forzadamente sentarnos todos los actores, todos los sectores, con las niñas y los niños, con las y los adolescentes, a construir país desde su visión, desde su lectura, desde su interpretación. En paralelo a la búsqueda de construir y poner en marcha un sistema nacional de protección y garantías, Guatemala debe hacer su mejor esfuerzo para contar hasta el día de hoy con 340 sistemas municipales de prevención a la violación de derechos de niñez y adolescencia, porque es en el ámbito de lo local donde cotidianamente se vulneran los derechos de las niñas, niños y adolescentes.